Cuando miras a través del paisaje de los Estados Unidos de América modernos, las huellas reales del salvaje oeste son pocas y distantes entre sí. La Revolución Industrial realmente cambió la iconografía e imágenes de las fronteras americanas, infraestructuras y comunidades en general. Dicho esto, no todo lo que existió durante las primeras épocas de la historia de los Estados Unidos se ha quedado simplemente en el polvo de una era más moderna. Los pueblos fantasma, especialmente aquellos de asentamientos occidentales, hace mucho olvidados, son réplicas perfectamente pintorescas de los espacios que una vez ocupamos en las grandes llanuras y más allá. De alguna manera, los pueblos fantasma del salvaje oeste son las huellas mejor conservadas de la frontera que ahora solo experimentamos a través de libros de texto y enciclopedias. Su arquitectura en ruinas y atmósferas errantes son ahora el símbolo de las actitudes improvisadas de la época. Si hay algo seguro, es que con cada pueblo fantasma viene una historia increíblemente rica, llena de comienzos optimistas y finales embrujados, muy parecido a la historia general del salvaje oeste en sí. Para obtener una mejor imagen de los tipos de pueblos fantasma que aún quedan deshabitados en las llanuras áridas y polvorientas nacidas de las fronteras americanas de antaño, aquí están 3 fascinantes pueblos fantasma con una profunda conexión con el salvaje oeste. Nuestro primer pueblo fantasma podría ser el asentamiento abandonado más apropiadamente nombrado de todos los territorios occidentales, Miner's Delight, Wyoming, ubicado en la parte inferior de la cadena montañosa Wind River, en el condado de Fremont. Miner's Delight, también llamado Hamilton City inicialmente, fue un campamento minero de oro de auge o quiebra de mediados a finales del siglo XIX. Sus orígenes exactos son debatidos entre los historiadores, con 2 historias que cuentan el nacimiento del asentamiento. La primera historia se centra en un hombre llamado William Jones, quien era un granjero de ganado en 1869, alrededor del área del actual Miner's Delight. Según la leyenda, Jones estaba arreando unas pocas vacas perdidas en un pasto al norte de la ciudad de Hamilton, cuando descubrió destellos de oro y algunos trozos de cuarzo que recogió. Jones sabía del campamento recién establecido más abajo, pero pensó que estaba lo suficientemente al norte, en el área inexplorada, como para que su descubrimiento no se hiciera conocido por otros, y podría regresar más tarde con todo el oro para él solo. Tomó el cuarzo, terminó de arrear su ganado y se prometió volver. Desafortunadamente, las suposiciones despreocupadas hechas por Jones resultaron ser erróneas cuando regresó después de un corto tiempo, solo para encontrar a nuevos mineros trabajando a lo largo del pastizal como resultado de una reclamación puesta en el mismo lugar donde Jones había encontrado cuarzo con oro. Por supuesto, Jones no se iría sin intentar salvar sus altas expectativas, pero ninguno de los mineros o compañeros buscadores de oro creería su historia. Cuando Jones no cedió, los mineros apartaron al ganadero, terminando su corto e insatisfactorio tiempo en el asentamiento ahora apodado Delicia del Minero. Por grandiosa y trágica que fuera la historia del descubrimiento de William Jones, no significó mucho, aparte de un bonito cuento popular de la nostalgia del viejo oeste. Más bien, la historia de William Jones no es más que un mito que intenta explicar la curiosa naturaleza del propio nombre de Delicia del Minero. Los verdaderos orígenes de Delicia del Minero, en realidad, se centran en otro hombre llamado Jonathan Pugh, quien también entró serendipitosamente en un campo de oro muy parecido a su contraparte mitológica. Pugh fue astuto y fundó rápidamente el filón, iniciando el asentamiento Ciudad Hamilton en 1868. Por 2 años, la ciudad disfrutó los beneficios de su época de prosperidad. El oro era abundante y los mineros que se enteraron de la delicia de la ciudad Hamilton se trasladaron al condado de Fremont, Wyoming, con sueños similares de encontrar su futura fortuna. Para 1870, el asentamiento alcanzó su máxima población de 75, incluyendo alrededor de 40 mineros. El resto del campamento constaba de familiares de los mineros, empresarios y el jefe de correos. La mayoría del oro temprano provenía de Spring Gulch, seguido de un derrame adicional de oro de una mina en Peabody Hill. Este pozo de mina específico se llamaba Miner's Delight debido a sus mayores cantidades de oro, y la ciudad de Hamilton City pronto adaptó su apodo de su oro más productivo.
Sin embargo, en 1874, las operaciones mineras se cerraron después de que los propietarios se dieron cuenta de que la venta de oro no coincidía con la inversión para recuperarlo. El molino de 10 sellos que se construyó para machacar la roca era una herramienta costosa de mantener. Muchos de los buscadores que aún quedaban se fueron de Miners Delight en busca de un trato más barato en otro lugar. En un giro, un nuevo grupo de mineros llegó al condado de Fremont un año después del cierre inicial, provocando la reapertura de las minas de oro de Miners Delight y la continuidad de su molino de 10 sellos. Durante los siguientes 6 o 7 años, el asentamiento volvió a su antigua gloria, con la población volviendo a subir hacia los 75 y los pocos negocios esparcidos por todo el lugar obteniendo ganancias. El segundo auge, aunque duró más que el primero, inevitablemente vino con una segunda caída en marzo de 1882. De nuevo, el dinero invertido en el campamento minero eclipsó el dinero que volvía a los bolsillos de los prospectores y mineros por igual, y las minas de oro fueron totalmente cerradas una vez más. Sin embargo, el verdadero pueblo de Miners Delight se mantuvo en pie y albergó a algunos residentes que se quedaron todo el año, incluso después de que los mineros se fueran. Fue un pintoresco y tranquilo pueblito durante años, hogar de personas que buscaban un escape en la naturaleza o simplemente un poco de paz. Pero tampoco estuvo exento de controversia. 11 años al mes después de que se extrajo el último oro de Peabody Hill, Miners Delight terminó en medio de una investigación a nivel estatal apodada El Misterio del Servicio de Cerradura de Latón por los periódicos locales. El caso comenzó en la oficina de correos de Miners Delight, donde el jefe de correos, llamado Jimmy Kime, envió 8 cartas registradas a Rawlins, Wyoming. Metió las cartas en una bolsa de lona con candado de latón, como se acostumbraba entonces. La única persona con llaves para los candados de latón eran los compañeros jefes de correos que trabajaban en la misma línea postal. La línea en cuestión para la entrega de marzo de 1893 era Rawlins y Northwestern, y la diligencia postal venía de Lander, Wyoming. Cuando la bolsa y la diligencia llegaron a Rawlins, la bolsa había sido cortada y todos sus artículos, incluyendo las 8 cartas de Miners Delight, habían desaparecido. El Servicio Postal de los Estados Unidos inició de inmediato una investigación. Aparentemente, el robo en Miners Delight no fue el primero en la línea de correos de Rawlins y Northwestern, ya que otros objetos de valor y tesoros fueron robados anónimamente durante los últimos meses. Eventualmente, los detectives postales de los Estados Unidos vincularon los robos con el jefe de correos John Gadlin y su esposa, Stella Gadlin, de la oficina de correos de la estación Myersville. John y Stella fueron juzgados en otoño en Laramie, cerca de la actual ciudad de Jeffrey, Wyoming. En el juicio, John Gadlin mantuvo su inocencia cuando se retiraron los cargos, pero solo porque su esposa fue la que confesó los delitos. Ella declaró que había estado sufriendo de cleptomanía, y a pesar de los fervientes esfuerzos por controlar la enfermedad, la manía persistió y se encontró robando de la carga postal de su esposo en ocasiones. Stella Gadlin fue declarada culpable de múltiples delitos federales y pasó tiempo en la prisión de Laramie. Fue su robo de cartas de Miners Delight lo que finalmente resultó en la construcción de un ala para mujeres en la prisión de Laramie como resultado de su tiempo allí, la primera de su tipo en todo Wyoming. En Miners Delight, el misterio del servicio de cerradura de latón fue la última emoción real que surgió de la ciudad. Hubo periodos de auge en 1907 y 1910, pero nada para reforzar la población o atraer de vuelta a los mineros en grandes cantidades. En la Gran Depresión, algunos mineros sin trabajo fueron a Miners Delight, con la esperanza de que la recesión económica aumentara la necesidad de oro, pero nunca se cultivó nada y el molino de 10 sellos permaneció inoperable. Para 1960, el último de los residentes a tiempo completo de Miners Delight abandonó el lugar y el otrora bullicioso campamento minero se convirtió rápidamente en otro pueblo fantasma en el condado de Fremont, Wyoming. El 4 de junio de 1980, Miners Delight fue registrado en el Registro Nacional de Lugares Históricos, ya que la Oficina de Administración de Tierras lo había tomado para ser utilizado por programas en escuelas locales.
Se afirma que esta adquisición se hizo de mala fe, ya que 2 familias de Wyoming retenían reclamaciones sobre la tierra que rodea a Miners Delight, pero tras la muerte de un titular de la reclamación, la oficina tomó la propiedad. Sin embargo, aún quedan algunas estructuras del diseño original de Miners Delight, aunque en un estado controlado de decadencia. Estos van desde algunas cabañas y graneros hasta un salón, carnicería, despensa, bodega y corral. Los viajeros curiosos aún pueden visitar Miners Delight completando una corta caminata de 1/4 de milla por un amplio sendero para acampar. La leyenda cuenta que el espíritu de algunos de los antiguos mineros aún permanece, así como el fantasma de Calamity Jane. Calamity Jane es una de las mujeres más destacadas en la leyenda del Viejo Oeste. Antes de cabalgar con Wild Bill Hickok y actuar en el espectáculo del oeste salvaje de Buffalo Bill, vivió en Miners Delight con sus padres adoptivos, mientras cruzaban campamentos mineros rumbo a Deadwood, Dakota del Sur. Aunque Calamity Jane murió mucho después de que su tiempo en Miners Delight llegara a su fin, seguramente no es la única que pasó por las colinas que una vez estuvieron llenas de oro. Se dice que los espíritus aún regresan a su antiguo territorio para recordar lo que podría haber sido, las infames últimas palabras para la antigua ciudad de Hamilton y tantos otros campamentos mineros fallidos como él. Uno de los pueblos fantasma más fascinantes al oeste del río Mississippi se puede encontrar en lo profundo del noroeste del Pacífico, en un pequeño asentamiento rural abandonado llamado Shanico, Oregon, que una vez fue considerado la capital mundial de la lana. Shanico fue fundado por un hombre llamado August Skernica, quien se mudó a Oregon Central en 1874, tras asentarse el polvo de la Guerra Civil. La región había estado escasamente poblada hasta que se descubrió oro en Canyon City en 1862, aumentando el número de comunidades más pequeñas en la región, comenzando en Dalles, Oregon. Un par de estos asentamientos, como Bake Oven y Cross Hollow, estaban cerca de la frontera moderna de Shanaka, pero no lograron crecer ya que la amenaza de las bandas cercanas de guerreros nativos americanos asustó a los colonos para que no hicieran de las mesetas de Oregon Central su hogar. Como resultado, el gobierno de los Estados Unidos otorgó al estado de Oregon una subvención que les permitiría construir un camino de carros militares a través de Oregon Central y hasta el actual Idaho, como una forma de protección contra las facciones enemigas. Con la totalidad de la región ahora bastante accesible para las partes migratorias, August Skernica no pudo resistir su propio destino manifiesto y comenzó el mencionado Cross Hollow. Reclamó el título de jefe de correos tras abrir una oficina postal en mayo de 1879. Sin embargo, esta versión de la ciudad solo duró 8 años y la oficina de correos cerró en mayo de 1887. Sin embargo, August no abandonó sus esfuerzos de asentamiento y trabajó arduamente para transformar Cross Hollow en su próxima y última iteración, Shanico. Se había inspirado en las amigables tribus indígenas, quienes pronunciaron su apellido incorrectamente hasta el punto de que se quedó y se convirtió en el nombre oficial de la ciudad cuando se incorporó en febrero de 1901. El pueblo de Shanico fue diseñado y construido por empresarios que acudieron a Dallas con la esperanza de capitalizar la más reciente adición del ferrocarril Columbia Southern. Habiendo sido completado apenas un año antes en mayo de 1900, el pueblo rápidamente añadió un hotel, una torre de agua y, lo más importante, el almacén de lana más grande de todo Oregon. Con una infraestructura de la industria de la lana establecida, la población del pueblo se disparó en su primera década de operaciones. Tras construir una escuela de 3 habitaciones en 1900, las familias llegaron en masa a Shanico, que ofrecía todo lo necesario para familias jóvenes y florecientes. Para 1902, Shanico constaba de un banco, un herrero, un periódico, un salón, tiendas generales, una estación de bomberos, el ayuntamiento y una cárcel. Si la gente quería asistir a la iglesia, la escuela ofrecía servicios dominicales en sus amplias aulas. Sin embargo, la cría de ovejas y ganado era la verdadera joya de la economía de Shanico. Dado que no había centros de procesamiento de lana al este de la cordillera de las Cascadas o dentro de 20.000 millas cuadradas de Shanico, en primer lugar, todo pasaba por la estación de la Columbia Southern Railway en la ciudad,
1903 vio la venta de lana más grande en la historia de Estados Unidos, con 3 transacciones importantes que sumaron más de 3 millones, que es aproximadamente $102 millones en el dinero de hoy cuando se ajusta por inflación. El año siguiente vio una ganancia aún mayor de 5 millones en ventas de lana. En 1910 Shaniko tenía una población oficial de alrededor de 500 personas, y su futuro era tan prometedor como cualquier otro asentamiento del noroeste del Pacífico a principios del siglo XX. Sin embargo, como tantas otras ciudades, su destino fue completamente reescrito cuando se completó otra línea de ferrocarril de Union Pacific en 1911, conectando Portland y Bend, Oregon. Aunque la nueva ruta se consideraba una alternativa a la línea Columbia Southern, muchos viajeros y empresarios preferían la opción más reciente, y el tráfico a través de Shaniko disminuyó drásticamente. Algunos rancheros, ganaderos y granjeros de ovejas se quedaron, pero gran parte del negocio de la lana se reunió en el Columbia Gorge y Shaniko quedó olvidado. Tras un incendio moderado que devastó gran parte del distrito comercial, el consejo de la ciudad no contaba con los recursos para reconstruir el centro de Shaniko, y la población se redujo a unos 100 habitantes. La población de Shaniko se redujo a la mitad para 1940, después de que los servicios de trenes de pasajeros terminaron a principios de los años 1930. En 1966, todos los servicios de trenes fueron eliminados, 7 años después de la primera instancia de Pueblo Fantasma siendo usado para describir la que una vez fue la poderosa capital de la lana del mundo. En los años 80, la vida parecía regresar a la ciudad de rancho, abandonada, cuando una compañía de desarrollo adquirió el Hotel Shaniko con planes de renovación. Sin embargo, nunca realmente se materializó nada, hasta el cambio de milenio cuando Robert Pamplin Jr. compró la propiedad y la transformó de nuevo a su antigua gloria. Albergando una tienda de regalos antiguos, un restaurante amueblado y una historia interminable que describe la rica historia de la ciudad, el Hotel Shaniko atrajo a turistas de todo el país durante algunos años adicionales, hasta que una disputa por los derechos del agua cerró el hotel una vez más, esta vez para siempre. Se han hecho esfuerzos en los años posteriores para traer de vuelta un verdadero atractivo turístico a Shaniko, pero con los derechos del agua y el enigma general de las aguas residuales que enfrentan los pocos residentes que aún llaman hogar a este lugar, ha sido casi imposible que se reúna algo digno de mención. Hoy en día, la gente puede conducir hasta Shaniko y explorar su rica historia a través de los edificios y fachadas que aún se conservan en la ciudad. Las tiendas y negocios locales abren de mediados de primavera a principios de otoño, administrados principalmente por las más de 20 personas que residen en Shaniko o sus alrededores. Fuera del centro, los exploradores pueden encontrar antiguas diligencias y vagones de tren, paseos marítimos y fachadas diseñadas para coincidir con la estética del viejo oeste, así como cobertizos para ovejas aún en pie en los bordes de la ciudad. El granero de entrega ahora es un espectáculo de autos y museo moderno, donde las personas pueden ver automóviles antiguos y otros artefactos aparentemente congelados en el tiempo. En conjunto, Shaniko es una de las instantáneas más intrigantes en la historia de Oregon en la frontera. Sirve como un recordatorio vital de que no solo fueron los campamentos mineros esporádicos y los fracasos de la fiebre del oro de antaño los que dieron origen a los pueblos fantasma que aún apreciamos hoy. Si la capital mundial de la lana puede ser abandonada tan rápido como fue colonizada, ninguna ciudad o asentamiento estaba a salvo en el paisaje siempre cambiante del salvaje oeste. Lejos de las montañas llenas de oro y los pastizales cargados de ovejas de los territorios del Alto Oeste, se encuentra Amboy, California, un asentamiento no incorporado dejado para disolverse en los secos y áridos desiertos del este de California. Los orígenes de Amboy se remontan hasta 1858, cuando fue colonizado por primera vez por unos pocos trasplantados errantes que se mudaron al sur de California. Fue fundado justo al noroeste de las montañas Bullion y se encuentra en el extremo sur de las montañas Granite en la Reserva Nacional Mojave. Se desconoce por qué estos primeros colonos eligieron la ubicación del actual Amboy, pero muchos creen que originalmente se apuntó como un posible campamento de minería de sal. Amboy se encuentra justo al norte del lago seco Bristol. Bristol es exactamente lo que sugiere el nombre, un lecho de lago seco,
lleno de diversas sales, minerales y signos de una posible cámara de magma. Aunque se llena después de una lluvia notable en el desierto de Mojave, el lecho fue minado intensamente en el siglo XIX, lo que llevó a icónicos montones de sobrecarga en forma de cono y trincheras que se extienden por el desierto llenas de agua de color aguamarina. Los depósitos de sal, exitosos, habrían atraído lentamente a algunas personas para establecerse cerca, dando lugar a una comunidad sin nombre a fines de los 1850. Amboy fue oficialmente establecido en 1883, después de que un ingeniero localizador llamado Lewis Kingman fundó la ciudad mientras estaba bajo contrato para el Ferrocarril Atlántico y Pacífico. Kingman había sido enviado para construir una serie de estaciones de ferrocarril a través del desierto de Mojave, todas organizadas por un sistema de nombres alfabéticamente. Amboy, naturalmente, fue la primera de estas intersecciones de Mojave. Aunque el nombre en sí era nuevo para las pocas personas que poblaban los desiertos de California, se cree que se deriva de una ciudad con el mismo nombre en algún lugar de la costa atlántica. Lo más sensato es que se considera que los municipios de Amboy en Nueva Jersey son las principales inspiraciones. Sin embargo, Amboy batalló para aumentar su población significativamente durante los siguientes 40 años. Sin mucho recurso en el que apoyarse, la gente que se movía por los Estados Unidos encontró muy poco interés en el desierto de Mojave, conocido por sus sequías, terreno difícil, falta de agua y temperaturas de 3 dígitos durante el verano. Con la construcción de la Carretera Nacional de Senderos en 1914, la esperanza era que un aumento en los viajeros que se detenían en Amboy aumentaría la residencia durante todo el año. Cuando la iniciativa de la autopista fracasó, se esperaba que la apertura de la Ruta 66 en 1926 fuera el soporte vital para la carretera de senderos, y resultó ser lo mejor que le ha pasado a Amboy. Aunque la nostalgia por el viejo oeste había disminuido en este punto del siglo XX y la pasión por la frontera occidental estaba disminuyendo, la renovada vida de Amboy fue muy bien recibida por sus escasos habitantes. En vez de que los mineros instalaran campamentos con la ilusión de obtener una fortuna, Amboy se llenó velozmente de turistas y exploradores de todo el país que usaban la Ruta 66 para aventurarse al oeste y hallar aventura en una región en desarrollo de Estados Unidos. En 1938 se instaló un importante destino turístico en el corazón de Amboy llamado Roy's Motel y Café. Fue construido por Roy Kroll y funcionó como restaurante y estación de servicio, añadiendo eventualmente un motel en los años 1940, cuando Roy entró en negocios con su yerno, Buster Boris. Buster Boris, figura legendaria de la Ruta 66 conocido por muchos a lo largo de la calle principal de América, vio potencial en Amboy como ciudad turística y compró parte de la propiedad. Esto incluyó una adición completamente nueva de una instalación de alojamiento, poniendo el motel en Roy's Motel and Cafe. A través de estos esfuerzos, Buster Boris se convirtió en el operador central de Amboy, con la esperanza de administrar toda la ciudad hasta que vendió todo lo que poseía en 1995 y se mudó a las cercanas 29 Palmas fuera del Parque Nacional Joshua Tree. La razón de la venta fue la drástica disminución de la población en Amboy después de ver su apogeo alcanzar su pico de 65 residentes a tiempo completo a finales de los 40 y principios de los 50. Gran parte de su tráfico local aumentó por el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la migración occidental de Estados Unidos tras la Gran Depresión y la tormenta de polvo de los años 30. Mientras que el ferrocarril Santa Fe mantuvo los trenes de carga en funcionamiento a través de Amboy vía Kingman, Arizona y Barstow, California, la verdadera sentencia de muerte de Amboy fue la introducción en 1973 de la Interestatal 40, un proyecto de carretera más grande que prácticamente mató el uso generalizado de la Ruta 66 y, por extensión, el turismo que mantenía a flote la economía de Amboy. Durante los próximos 20 años, Amboy buscó mantener su relevancia mediante colaboraciones con Hollywood para filmar películas. El pueblo prestó su atmósfera de pueblo fantasma para películas, comerciales y videos musicales, incluyendo la popular cinta de 1986 The Hitcher, protagonizada por el fallecido Rutger Hauer. El café también se convirtió en un lugar favorito para actores famosos, como Sir Anthony Hopkins y Harrison Ford. En 1999, los últimos de los pocos estudiantes que aún estudiaban en la escuela Amboy se mudaron a ciudades más grandes, cerrando la escuela de manera permanente.
Durante los siguientes 15 años, la propiedad del motel y café de Roy cambió de manos varias veces, antes de que el magnate de restaurantes Albert Okura comprara la totalidad de Amboy y espera transformarlo de nuevo a su gloria de la Ruta 66. En 2008, Okura finalmente pudo reabrir Roy's solo como una experiencia gastronómica, con el motel permaneciendo cerrado indefinidamente. Desafortunadamente, el café solo mantuvo sus nuevas operaciones hasta 2014, cuando también se cerró indefinidamente debido a la falta de recursos de agua potable. Hasta el día de hoy, Amboy cuenta con una tienda de regalos que aún es operada por los 4 residentes oficiales, contados por el Censo de los Estados Unidos. Principalmente sirve como atracción turística, ya que las 3 bombas de gas que quedan en la Tierra solo están disponibles bajo petición. El pueblo es tan fantasmal como puede ser una comunidad no incorporada y cuenta con un par de historias que hacen que algunas personas regresen de vez en cuando. Una de estas características son los 2 cráteres volcánicos al oeste de Amboy. La atracción principal es el cráter Amboy, un volcán extinto de cono de ceniza que hizo erupción hace más de 6.000 años. Estaba compuesto principalmente de lava suave e ininterrumpida, pero se ha conservado a lo largo de los años como una de las cosas que los turistas podrían explorar al visitar Amboy. No obstante, ha estado casi deshabitada en las últimas décadas. Su volcán de cono de ceniza vecino, llamado el cráter Pisgah, fue fuertemente desfigurado debido a sus operaciones en una cantera cercana y no se alza alto como lo hace el cráter Amboy, 1000 pies sobre el suelo. Lo más intrigante de todas las características abandonadas de Amboy no toma la forma de formaciones rocosas o arquitectura Googie o estanques de sal verde-azul. Más bien, se rumorea desde hace mucho tiempo que Amboy alberga criaturas extrañas llamadas rastreadores de Amboy, o simplemente rastreadores para abreviar. Estos avistamientos se hicieron populares por primera vez en la filmación de la película de terror de 1977 The Hills Have Eyes, que se rodó en Victorville, California, otra ciudad emblemática de la Ruta 66, ubicada a menos de 2 horas al oeste de Amboy en el desierto de California. Se dice que los miembros del equipo vieron extrañas criaturas de 4 a 6 patas acechando sus campamentos después de que el sol se puso en el desierto de Mojave. Mientras que la mayoría cree que no son más que historias de fantasmas ficticias inventadas por imaginaciones desbordantes, otros creen que hay verdad en los rumores. 10 años después, durante el rodaje de The Hitcher, se compartieron historias similares escalofriantes entre el elenco y el equipo, quienes sentían que había algo más que lo que los ojos de los visitantes de Amboy podían ver, especialmente por la noche. Hasta el día de hoy, los visitantes más frecuentes en y alrededor de Amboy son el personal militar de los Estados Unidos, que vigila estructuras confidenciales y otros equipos cerca del pueblo fantasma. Algunos miembros del ejército han sido francos respecto a sus propias experiencias con los rastreadores de Amboy, afirmando que han visto a las criaturas usando su tecnología de visión nocturna en el desierto de Mojave. Otros miembros del servicio han dicho que pueden escuchar perturbadores gritos de animales y otros ruidos antinaturales provenientes de la oscuridad total que rodea a Amboy, y advierten tanto a los turistas como a los residentes del sur de California que no visiten Amboy por la noche, y mucho menos pasen la noche allí. Aunque las advertencias de los rastreadores pueden no ser más que material para historias de miedo antes de dormir, no se pueden ignorar completamente al considerar todas las otras curiosas anomalías de Amboy, como sus cráteres volcánicos y lagos secos. ¿Son todas solo una serie de coincidencias que le dan a la ciudad fantasma su naturaleza peculiar, o está Amboy situada en la tierra sobrante de una América prehistórica que presentaba una geografía completamente diferente, llena de criaturas casi extintas? La respuesta puede que nunca se sepa, especialmente con la disminución del turismo. Una cosa es segura, sin embargo. Amboy, California, podría ser el pueblo fantasma más fascinante, si no el más insignificante, de todo el sur de California y quizás del lejano oeste en general.